Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita, Manualidades con Reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer masa de cemento con cemento gris. Los materiales que voy a utilizar son cemento gris, harina de trigo, agua, crema Nivea. Si no tienes crema Nivea, puedes utilizar una crema que sea grasosa, un pocillo para medir las cantidades, un pocillo plástico para hacer la mezcla, guantes para protegernos las manos, una espátula para revolver la mezcla. Aquí te muestro el recipiente que voy a utilizar para medir las cantidades. Si no tienes de estos medidores, puedes utilizar un vaso plástico o una taza chica. Dentro del recipiente plástico le voy a colocar una porción de cemento gris y una porción de harina de trigo. Con la espátula voy a mezclar bien los ingredientes. A mí en lo personal me gusta mezclar los ingredientes con las manos ya que es más rápido. A la mezcla le voy a agregar media cucharita de crema Nivea. Dentro de la mezcla le voy a ir agregando el agua en pocas cantidades, ya que no quiero que esta se me pase y la mezcla me quede aguachenta. Mis rosas bellas, hace unas semanas atrás realicé esta misma mezcla con cemento blanco. Muchos de ustedes me preguntaron cómo quedaría esa mezcla con cemento común, es decir, con cemento gris. Por eso estoy realizando este video para mostrarles si es tan buena como es la masa de cemento blanco. Si quieres ver cómo queda la masa de cemento blanco, al final del video te voy a dejar el link por si quieres visitarlo. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera, que la mezcla no quede ni tan seca ni tan mojada, que quede como una pasta. Para terminar de realizar la masa, le voy a ir agregando de a poco un cuarto de porción de harina de trigo. Ahora voy a amasar la masa. Para protegerme las manos voy a utilizar crema Nivea. Para tener una protección en las manos 100% tendrías que utilizar guantes. Sobre la masa le voy a ir agregando de a poco la otra cuarta porción de harina de trigo. En total, para realizar esta masa utilicé una porción y media de harina de trigo. Con las manos voy a terminar de amasar bien la masa hasta que ésta quede de un solo color. Aquí te muestro cómo quedó la masa. Esta se parece mucho a una masa de pan. Esta la voy a dejar reposando dentro de una bolsa más o menos por media hora. Para dejar secando las piezas voy a utilizar papel de mantequilla para que éstas no se peguen. Ahora vamos a ver qué tal quedó esta masa. La primera figura que voy a moldear es una rosa. Con los dedos voy a moldear un pedazo de masa en forma de pelotita. Con los dedos voy a ir aplastando la masa hasta formar un círculo. Al ir trabajando la masa, esta se siente muy parecida a la porcelana fría. Sobre un extremo del círculo voy a ir enrollando la masa entre sí para formar un rollito. Este va a ser el capullo.
Sobre la mitad del capullo le voy a pasar los dedos para adelgazar un poco la masa. Y le voy a retirar la masa de la parte inferior. Esta masa la voy a moldear con los dedos en forma de gota. La voy a ir aplastando con los dedos para formar un pétalo. Esta la voy a pegar envolviendo la mitad del capullo. Al unir estas dos piezas, estas se pegan perfectamente. Frente al capullo que coloqué anteriormente, voy a colocar el segundo capullo. Sobre la parte central del pétalo le voy a dar un pequeño pellizco, para darle la forma que tienen los pétalos de las rosas. Entre medio de dos pétalos voy a colocar el tercer pétalo, y al frente de este voy a colocar el cuarto. Mis rosas bellas, esta masa se deja moldear fácilmente, al igual que la masa de cemento blanco. Y como les dije anteriormente, las piezas se unen fácilmente. Entre paréntesis, no olvidemos que esta masa no lleva ningún tipo de pegamento. También lo bueno que tiene esta masa es que se pueden hacer los pétalos bien delgados. Y hasta el momento no le he visto ninguna grieta. Mis rosas bellas, me gustaría saber si te está gustando la idea de cómo hacer esta masa y qué bellos trabajos harías con ella. Déjamelo saber en un comentario. Ahora vamos a ver cómo queda el moldeado de una hoja. Con una pelotita de masa de cemento, con los dedos esta la voy a moldear en forma de gota alargada. Con los dedos la voy a ir aplastando hasta que me quede con la forma de una hoja. Para marcarle las nervaduras voy a utilizar una cuchara chica. Con el borde de ella le voy a hacer una línea en la parte central y pequeñas líneas en las partes laterales. Al hacer este paso me doy cuenta que sobre la masa se pueden marcar bien las figuras. Así que perfectamente podríamos hacerle un tallado sobre ella. Ahora voy a utilizar un envase plástico de yogurt. La parte superior del envase no lo voy a utilizar. Para retirarlo voy a utilizar un cuchillo. Para corregir el corte voy a utilizar una tijera. Este envase lo voy a decorar con puras pelotitas de masa de cemento. Con las manos voy a moldear la masa en forma de pelotita y la voy a ir pegando hacia el envase plástico hasta completar toda la circunferencia de este. Al trabajar la masa hacia el plástico, esta se pega muy bien. Como puedes ver, levanto el envase y la masa no se cae. Queda perfecto para utilizarlo como molde. Pero en esta ocasión yo voy a utilizar pegamento de carpintero, ya que este adorno lo voy a utilizar como macetero, sin sacar el plástico del yogurt. Sobre el envase plástico le voy a colocar un poco de pegamento de carpintero. Le voy a pegar otra pelotita entre medio de dos pelotitas que pegué en la parte inferior. Y de esta misma manera voy a ir pegando todas las piezas hasta completar la circunferencia del envase. Y voy a hacer el mismo trabajo hasta llegar a la parte superior. Para rellenar la última línea que está en la parte superior, le voy a pegar pequeñas pelotitas de masa de cemento.
Ahora con las manos voy a moldear un rollito largo de masa de cemento. Con el cuchillo voy a cortar las puntas del rollito. Sobre la parte superior del macetero le voy a colocar pegamento de carpintero. Y sobre el pegamento voy a pegar el rollito de masa, dejando las puntas de estas colgando hacia abajo. Para pegarlas entrecruzadas voy a utilizar pegamento de carpintero. Para tallarle la forma de un tronco sobre la masa, voy a utilizar la punta del cuchillo, haciéndole pequeñas líneas sobre la masa. Ahora vamos a ver cómo queda la masa dentro de los moldes. Antes de colocarle la masa, le voy a colocar dentro del molde un poco de aceite, para que la masa no se pegue. Con las manos voy a moldear la masa en forma de pelotita. Y esta la voy a colocar dentro del molde. Con el dedo la voy a ir aplastando para que tome su figura. Un paso que es muy importante para que la masa no se te agriete en el momento del secado es que estas tienen que estar por lo menos 6 horas húmedas. Yo lo que utilizo es un dispensador de agua y le voy agregando el agua cada 3 horas. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Dentro de una bolsa guardé un poquito de masa para ver cómo queda esta al otro día. Al aplastar la masa con los dedos, se siente que esta está blandita. Al sacarla de la bolsa, esta se siente rara, ya no se siente flexible. La voy a amasar un poco con las manos para ver si esta vuelve a estar flexible. Como puedes ver en pantalla, es imposible que vuelva a estar flexible. Yo pienso que tiene este estado ya que el cemento ya empezó a fraguar. Así que en conclusión, esta masa no la puedes guardar, tienes que utilizarla el mismo día. Aquí te muestro cómo quedaron las piezas una vez con la masa ya seca. Para que la masa de las flores secaran bien, tuve que dejarla secando 2 días. Y las otras piezas las dejé secando 3 días. Lo que me gusta mucho de esta masa es que las flores quedan perfectas y sin ninguna grieta, al igual que las hojas. Y la masa se siente bien dura. Los pajaritos también quedaron perfectos. Estos pajaritos te los muestro cómo hacerlos en el video a donde realicé la masa de cemento blanco. Aquí te muestro cómo quedó el macetero. Lo único malo es que la masa se encogió pero muy poquito. Vamos a ver cómo quedó la masa que está en el molde. Esta se retira del molde fácilmente. Y las figuras quedaron bien marcadas. Así que esta masa funciona perfectamente también con los moldes. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esta masa se encoge un poco. Ahora vamos a ver si pasa la prueba del agua. Dentro del agua tengo remojando una hoja de masa de cemento. Lleva dentro del agua más de 3 horas. Como puedes ver, esta todavía tiene su forma. Y al pasarle los dedos no se sale la masa.
y no se borran las líneas. Pero sí, tengo que reconocer que la masa se siente un poco blanda. No queda tan dura como la masa de cemento blanco. En resumen, esta masa sí sirve para el exterior, pero no para sumergirla bajo del agua. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. ¿Cómo hacer masa de cemento gris sin pegamento para decorar tus manualidades? Espero que te haya gustado el video de hoy, y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver cómo hacer masa de cemento blanco para el exterior, aquí te dejo el video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.